Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les plantearemos tres temas para debatir. El primero tiene relación con la economía, tal vez el tema más importante en este país, la economía. Vamos a hablar con el viceministro de Economía recientemente designado, Roberto Mernes, y vamos a hablar acerca de qué es lo que va a pasar en el mundo tras la quiebra de bancos en Estados Unidos y en otros países de Europa. La FED nuevamente redujo la tasa de interés el día de hoy. Bueno, ¿eso de qué manera puede afectar? Vamos a hablar con él y trataremos de entender realmente el tema. El segundo bloque, vamos a hablar acerca de la preocupación que existe en estudiantes paraguayos que estudian en Taiwán, la posibilidad de que el próximo gobierno, si no es Colorado, decida tener relaciones diplomáticas con la China continental. ¿Cómo van a quedar los estudiantes? ¿A cuánto podría afectar? Y también cuánto podría ser la pérdida económica si es que esto se produce. De eso hablaremos con el embajador paraguayo en Taiwán vía Zoom, el doctor Carlos Fleitas. Y el último bloque vamos a hablar acerca de esta preocupación, la nueva epidemia en Paraguay, la chikungunya mortal. Están científicos norteamericanos estudiando el virus en nuestro país. Y también vamos a hablar acerca de la gripe aviar, que parece que se viene también entre el otoño y el invierno en nuestro país. ¿De qué manera nos podría afectar? Hablaremos con los doctores Hernán Martínez y Guillermo Sequera del Ministerio de Salud Pública. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Atención a todos, llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con super precios de película. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Samsung Smart 50 pulgadas 4K, ahora solo 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabón. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llámanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Y ya estamos en compañía del economista Roberto Mernes, recientemente nombrado viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. Bienvenido, viceministro, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, muchas gracias por estar en tu programa, un gusto. La semana pasada habíamos hablado ya del tema con exministro de Hacienda sobre el problema que tiene el mundo de entrar en probable recesión. Sí. Las cosas están complicadas. Sí. Nuevamente la FED hoy anunció una subida de la tasa, creo que 1,45 aproximadamente. 0,25 puntos. 0,20, sí. Sí. Y bueno, ¿eso qué significa? Porque al mismo tiempo que hace Estados Unidos, también hace Europa, hace prácticamente lo mismo, también eleva la tasa de interés, tratando de contener, dicen, de esa manera la inflación. Así es, Carlos. Realmente la tasa de interés en los Estados Unidos es la más alta en 16 años. Este es el último incremento de 0,25%, está en torno al 5%. Es inusual, digamos, para una tasa americana. Sí. El objetivo principal es contener la inflación en los Estados Unidos a nivel mundial. Sigue persistiendo la inflación y esto va a impactar, digamos, en los créditos, que se van a encarecer los créditos, tanto hipotecarios, de consumo, y eso va a afectar, digamos, al consumidor americano de forma directa. Te preguntarás cómo nos afectará a nosotros. En la economía global siempre termina afectando al resto del mundo. Porque todo sube. Claro, todo sube,
Pero ahí hay noticias interesantes para nuestro país. Como sabrás, el proceso de convergencia, digamos, hacia una inflación meta en nuestro país está corriendo. Tenemos una inflación interanual de 6,9. Sí. La idea es terminar en torno al 4, 4,5. Al final del año, dentro del rango meta de la inflación. Y un factor que estaría ayudando bastante tiene que ver con los precios del petróleo, que producto de esa posible recesión que mencionás, también cayeron los precios internacionales del petróleo. Si eso se materializa finalmente, es un punto a favor del control de la inflación también en nuestro país, ¿verdad? Claro, sería interesante, solamente que nosotros somos muy particulares, ¿verdad? Cuando en otros países se anuncia que puede subir, acá ya sube, ¿verdad? Pero cuando se anuncia que bajó, no termina nunca acá de equipararse para la baja. El Ministerio de Hacienda no puede intervenir en esas circunstancias. De hecho, el Ministerio de Hacienda en el momento más difícil redujo el impuesto selectivo al consumo para buscar, digamos, reducir el impacto en el consumidor final. Inclusive las tarifas del servicio del transporte público se mantuvieron gracias a esa medida adoptada, ¿verdad? Ahora se normalizó la tasa impositiva, digamos, de las naftas. Faltaría cerrar el círculo con el combustible. Pero bueno, el mercado es de oferta y demanda, Carlos. La intervención está limitada en ese sentido, ¿verdad? No, yo me refiero, a ver, para ser más precisos, entiendo que el mercado exista la oferta y la demanda, Sí. pero no es el punto es que nosotros no respetamos el tema de la oferta y la demanda, porque nuestros tiempos los tiempos en Paraguay son muy particulares, es decir, hay sectores que manejan el mercado del combustible. Entonces, si bien se rigen por la oferta y la demanda, se extienden en el tiempo, cuando en otras partes ya bajó, acá en nuestro país no termina de bajar. Y antes de que suba en otra parte, nosotros ya subimos. Entonces, entiende, no, sí, mantenemos el tema del sistema de mercado, pero hay trampitas que hacemos y que beneficia a ese sector del combustible en detrimento de la mayoría de los que usan combustible. Justamente, Carlos, ¿qué hace el gobierno? Dirías, ¿verdad? Permanentemente se está estudiando. El equipo económico se reúne justamente el día de mañana y uno de los puntos a debatir tiene que ver con el tema de precios y combustibles, ¿verdad? Nosotros estamos monitoreando permanentemente y haciendo ese trabajo interno que muchas veces ¿Cuánto bajó, por ejemplo, para que la gente entienda lo que está diciendo? ¿Cuánto bajó el combustible? ¿Y por qué acá en Paraguay no tiene el mismo porcentaje, por ejemplo, de reducción? Y los precios del petróleo, un promedio de $70-80 el barril, fueron bajando a $60-65 el barril, ¿verdad? Pero más de 10%. Más del 10%, más del 10%. Pero el proceso es lento también de traspaso, porque está el combustible en bruto, el combustible refinado, digamos, y hay que considerar que somos un país también sin litoral marítimo. Sí, mediterráneo. Tiene un costo. Todo tiene un costo y bueno, entonces hay un proceso más lento también para trasladarlo a los precios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Vamos a evaluar justamente a ver si se puede hacer un ajuste, digamos, que favorezca a los consumidores, ¿verdad? Y mañana se reúnen está entre los puntos a analizar este tema. Está entre los puntos que analiza. Eso es constante, o sea, no es una novedad, digamos. Está el análisis de la coyuntura económica internacional, su impacto en la economía nacional y también todo lo que tenga que ver con precios y combustibles. Claro, nadie pide que ustedes fijen el precio, pero por lo menos que controlen que que no haya aprovechamiento del sector hacia la gente común que usa el combustible. Así es, estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo. Y si bajó más del 10%, porque ustedes redondeen 10%, pero es un poquitito más del 10%. ¿Cuánto significa eso que podría, por ejemplo, reducirse el precio del combustible, por ejemplo? Es difícil pronosticar, porque sería un poco irresponsable si te doy un número exacto, porque hay una estructura de costos del combustible que hay que respetar, que hay que seguir, ¿verdad? Entonces no es tan automático, no es que baja en 10% el precio del combustible y 10% baja el precio del mercado local, ¿verdad? Entonces hay una estructura de costos que es particular en nuestro país, en el sentido, como te decía, país mediterráneo sin litoral, los costos son más altos, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta para determinar finalmente el precio final. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué todos los precios aumentan también en Paraguay?
Y es un fenómeno, digamos, mundial, como habíamos dicho, afecta especialmente a lo que tiene que ver a alimentos, Sí. básicamente. Sí, sí. Y con el conflicto internacional que tenemos entre Ucrania y Rusia, se encareció el precio de los fertilizantes, inclusive obtener esos fertilizantes Sí. no es una tarea fácil, entonces todo se vuelve complejo. Y si miramos un poquito más el contexto internacional, podemos darnos cuenta en dónde estamos nosotros, ¿verdad? Yo acá, Carlos, si me permitís, quiero hacerte un poco un contexto, Sí, cómo plantear no. un contexto, y me remito al inicio de esta pandemia del año 2000. Entonces, en el año 2000, Paraguay tuvo, y todo el mundo, todo el impacto de la pandemia. Nuestra caída del Producto Interno Bruto fue de 0,8%, en la región cayó 9-10%, ¿verdad? Ese es un indicador positivo del nivel de estabilidad macro que tuvimos que trabajar durante estos últimos 20 años. Son 19 años realmente que mantenemos eso, Carlos. Y te digo que no es un tema menor, porque esto es como la salud, cuando uno pierde recién empieza a valorar. Sí. Entonces nosotros estamos buscando preservar en primer lugar esa estabilidad macro para poder trasladarle finalmente a la parte micro, ¿verdad? Como te decía, no es un tema menor y está dentro de los planes de reformas que tenemos, sostener la estabilidad, sostener lo que está bien, sostener la estabilidad macro y la solvencia fiscal. ¿Por qué ¿por qué esa estabilidad macro, de la que habla todo el mundo, porque hay Sí. que reconocer Sí. en todos los foros, ¿verdad? ¿Por qué eso no redunda en beneficio de los paraguayos? ¿Por qué no baja el índice de pobreza? ¿Por qué no se reduce drásticamente en la pobreza extrema? ¿Por qué los precios de los alimentos no se mantienen? Es decir, ¿por qué si tenemos esa ventaja macroeconómica, por qué eso no gotea a la gente, al pueblo? Entiendo perfectamente tu pregunta y tu preocupación, y es la preocupación de la gente, ¿verdad? Pero para entenderlo tenemos que ver un contexto más amplio. Cuando me decís por qué nos afecta a los precios, tenemos una canasta de precios, una inflación, como decíamos, en torno al 5%, y si abrimos un poco el escenario y vemos un poco qué pasa en la región, vemos que otros están con inflaciones del 100%, del 15%. No es consuelo, pero hay que entender que hay contexto externo que afecta a la economía local, ¿verdad? Entonces, hay una situación, la macroeconomía permite atenuar esos impactos, pero no elimina, ¿verdad? Nuestro sistema de defensa inmunitaria, digamos, como economía, está elevado y protege. Perfecto, pero nos estamos comiendo la cola. Le explico la percepción que tengo. Sí. Estamos bien con la macroeconomía, ¿verdad? Pero nuestros gastos aumentan considerablemente y nuestras deudas aumentan exponencialmente. En estos días, o en este mes, usted que está en Hacienda sabe perfectamente, todo lo que el Senado o el Congreso de la Nación aumentó el presupuesto y siguen aumentando. Hay proyectos para aumentar más todavía el presupuesto de gastos de la Nación. Entonces, ¿para qué nos sirve una buena macroeconomía si no estamos comiendo nosotros mismos la cola, aumentando desmedidamente el gasto? Cada vez hay más funcionarios públicos, cada vez tienen mayores beneficios, cada vez gastan, es decir, representan más gasto. Ahora, ¿cuánto es por ejemplo, solamente el salario? ¿Cuánto aumentó el salario público en este año? El salario público no aumentó, Carlos. El salario público, además, el salario público no está indexado a la inflación para nada. Y los gastos fijos, y con los gastos fijos y compañía, ¿cuánto es? ¿Cuánto llega? Mira, hablaste de ingresos, hablaste de gasto, sí. Te quiero poner un poco también en contexto eso, ¿verdad? Cuando hablas de incremento del gasto, tenemos que ver un poco la película en etapas, ¿verdad? Si uno analiza los últimos 3 o 4 periodos, el gasto público tenía un crecimiento del 16%, de 16% tenía. Eso se contuvo en el siguiente periodo en torno al 6%. En este último periodo, estos últimos 5 años, a pesar de la pandemia, a pesar de las necesidades económicas y sociales en el sistema de salud, el gasto promedio estuvo en 5.9%. Es decir, a pesar del golpe fuerte que tuvimos en el año 2020, donde el gasto subió en 15.5%, el promedio de estos últimos 5 años se mantuvo por debajo de lo histórico, ¿verdad?
Entonces, cuando miramos solamente la fotografía en ese momento, pareciera ser que el gasto sube, 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 pero en realidad, en términos reales, aunque no creas, podemos chequear la información, en términos reales cae el gasto total. ¿Por qué cae? Porque tuvimos inflación el año pasado y si uno le descuenta la inflación, el gasto real en realidad está cayendo, ¿verdad? Cuando me hablas de ingresos tributarios, lo mismo. En los últimos 3 periodos, el ingreso tributario, la presión tributaria estuvo por en torno al 9%, 9.4, 9.5%. En el último año, en el año 2022, el año pasado, 10.4, casi histórico en estos últimos años, a pesar de la situación que tenemos. Es cierto, las demandas son numerosas, las demandas son grandes, Carlos, son realmente... Y ahí sí le sumamos a la parte de lo que es inversión en infraestructura, las necesidades que tuvimos históricamente. Pero hablando de infraestructura, toda la infraestructura está sobrevaluada en un 20%. Todas las adendas, no hay una licitación de obras públicas que no tenga una adenda del 20%, casualmente siempre el máximo al que se pueda llegar. Entonces, es difícil entender que no suba el gasto público si hay sobrefacturación en todas las obras públicas. Esa afirmación es muy fuerte, decir que hay sobrefacturación. Claro, registrándose, teniendo en cuenta que hay una adenda que permite que hasta el 20% se aumenten las licitaciones, ¿verdad? Sí. Siempre se aumentaron 20%. Hay muchos motivos que explican eso. Ya sé. Hay muchos motivos que son, digamos, fundamentados. Cuando uno analiza ese 20% y uno ve a nivel regional qué pasa, ese porcentaje te puede asegurar que sube a 50 o más por ciento en otra... Si Brasil hace, si Argentina hace, bueno, allá brasilero y argentino. Pero te decía, ese 20% tiene que ver con obras complementarias, cuestiones anexas que no se previeron en el diseño. Claro, y ahí pues está. No puede ser que toda la vida no podamos hacer un buen diseño de obras, que siempre tenemos que adendar en un 20%. Casualmente, siempre lo máximo que se puede adendar. Llama la atención el hecho, ¿verdad? Porque una vez yo entiendo que uno pueda no hacer correctamente, por las obras complementarias, 2 veces también, y hasta 3 veces, pero cuando se vuelve costumbre ya llama la atención, viceministro. Sí, es un desafío grande que se tiene de mejorar en la gestión en forma permanente, eso es categórico. O sea, ¿y por qué es lo que nos cuesta tanto? Muchos factores ahí, Carlos. Y le cuento algo, perdón que le interrumpa, le cuento algo. La ruta de San Pedro, 2 meses después de inaugurarse, el pueblo ya está pidiendo otra vez que se arregle, se repare esa ruta que costó y tuvo una adenda del 20%. ¿Y después? Sí, no, es justo tu inquietud, tu reclamo y de la ciudadanía. Yo me pongo en el lugar del ciudadano, claro, y es lo que voy a pedir también, ¿verdad? Pero acá tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Realmente son varias instituciones involucradas, todas tienen que poner lo mejor para poder, digamos, que cada guaraní, que cada dólar invertido se gaste bien, ¿verdad? Y como te decía, esto es un trabajo en equipo, no debe haber fisuras en ninguna parte. Además, yo creo que es importante también conservar recursos humanos, digamos, capaces, preparados, porque realmente hay una fuga muy importante también, Carlos, de recursos humanos potables del sector público al sector privado. Mencionabas que sí se aumentó el salario, yo te decía que no aumentó. Mencionaba justamente de que la fuga tiene que ver porque en el sector privado le ofrecen 2 o 3 veces más, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que analizar qué tipo de funcionario queremos, qué tipo de agente público, servidor público queremos, ¿verdad? Y muchas veces a los mejores no le puede sostener mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es un problema también real. Por eso esto hay que analizar en un contexto mucho más amplio. Yo sé que sí, claro, hay que analizar. Solamente que me preocupa que repitamos los mismos errores. Es como que no aprendemos, viceministro. Totalmente. En eso estoy de acuerdo contigo totalmente. Debemos aprender los errores y ir adelante. Y para eso tiene que haber también una memoria institucional en estos temas, exacto, ¿verdad? Si la gente va saliendo y no hay una memoria institucional, no hay un proceso de aprendizaje, eso nosotros cuidamos mucho en el Ministerio de Hacienda, dejar esa memoria institucional de que haya un cambio y el siguiente que asuma siga la misma línea de trabajo eficiente, productivo y con resultados, ¿verdad?
Ahora, pero podemos ser eficientes. Podemos ser eficientes. Por supuesto que podemos ser eficientes. Hay gente muy capaz, muy comprometida. Yo creo que tenemos que sumar más. Pero ¿dónde está el problema entonces? Para que repitamos los mismos errores y no tengamos la memoria que usted acaba de expresar. ¿Dónde está el problema? Y como te decía, hay muchos factores, no podemos en una noche, Por digamos, ejemplo, para usted particularmente, sí, usted que está hace 25, 26 años en el ministerio, ¿cuál sería un factor, por ejemplo? Y como te decía, un factor, si yo miro desde el punto de vista, digamos, de mi institución, digamos, la memoria institucional se queda, la gente capaz está, pero cada vez hay más fugas, digamos, de recursos humanos y eso, para un funcionario, para que se forme adecuadamente, necesita un proceso. Hay cuestiones que no se aprenden en la universidad, es una cuestión práctica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si constantemente eso va rotando y no tenés una continuidad en ese proceso, se pierde esa capacidad, se pierde ese aprendizaje que habías mencionado, ¿verdad? Entonces, uno es retener al funcionario capaz y obviamente poder desvincular a aquel que no cumple las funciones, ¿verdad? Uh-huh. Que no representa los intereses reales del Estado paraguayo. Pero ¿hay algún estudio que diga el Estado paraguayo para ser eficiente necesita esta cantidad de funcionarios? ¿Hay algún estudio que determine, que diga eso? Es difícil determinar porque el proceso es dinámico. Cada vez se fueron ampliando funciones, responsabilidades, ministerios y la demanda crece. Entonces es difícil decir un estudio que te diga tiene que haber solamente 100.000 funcionarios. Es un proceso muy difícil. No. ¿Sabe que uno va, por ejemplo, a hacer algunas gestiones? Sí. Y se va y le dice, bueno, saca foto de esto y te vas a imprimir en tu casa y venís mañana, ¿verdad? Por eso hay un funcionario que hace eso. Al lado está un funcionario que al otro día, cuando uno lleva el papel impreso, que se podía hacer ahí en la misma institución, al lado está otro que sella y que le dice, pasa al otro y otro nuevo sello. Entiendo el punto, pero a ver, ese proceso se está superando con el proceso de digitalización. Ahora prácticamente el proceso en papeles ya se va terminando. Es más, tenemos la facturación electrónica con la SED, donde ahí el control cruzado y el sistema es mucho más eficiente en el sentido de tener ya los documentos en digital, ¿verdad? O sea, es un proceso que sí había, hay que reconocer que sí teníamos, pero va acabando, ¿verdad? Va acabando ese proceso. Yo como usuario en algún servicio público también lo noto eso, ¿verdad? Pero es un proceso lento, pero que no podemos retroceder a eso, no podemos ir contra la tecnología, no podemos ir contra el proceso natural de crecimiento de las instituciones públicas modelo, digamos. Y también todo el proceso de adquisiciones. Estaba leyendo hoy que el ministerio que más adquisiciones hace es el Ministerio de Obras, ¿no? Seguramente que es el que más obras de infraestructura lo hace. También, sí. ¿Verdad? Bueno, pero son eficientes porque uno ve licitación de software para esto. Un año después, otra vez, otra licitación de software para agregarle algo más nomás a lo que ya tenía. Y por millones y millones de guaraníes. Mira, es una pregunta importante y ahí me das un espacio para comentarte que tenemos una nueva ley, ¿verdad? Conoces, ¿verdad? La de contrataciones y suministro público, sí. Y justamente en este momento se está trabajando intensamente en cerrar el proyecto de decreto que reglamenta eso. Es decir, va a haber una especie de control más eficiente en las compras públicas, en los suministros, ¿verdad? Que compra el Estado para que la compra sea, como bien decís, de una vez por todas, para todas las instituciones y el costo sea menor, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes en el Ministerio de Hacienda preguntan, por ejemplo, esto de la cédula, de la cédula y el chip. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mejoramiento? ¿Qué es lo positivo? ¿Y cuánta plata va a salir? ¿Y es conveniente que tengamos chip o no? ¿Y para qué el chip? Se pregunta, es decir, cuando se van a hacer todas esas adquisiciones, esas licitaciones, se hacen ese tipo de preguntas para decir, bueno, sí, es conveniente, va a agilizar el trámite, etcétera, etcétera, o qué hay detrás de todo esto. No, y cuando una institución presenta en su presupuesto, establecen las condiciones, el justificativo correspondiente, los justificativos correspondientes, pero cada entidad es autónoma y digamos en el sentido de ver qué es lo mejor para su institución, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no puede decirle, mira, yo creo que este chip no sirve, porque no tenemos competencia para eso, ¿verdad? Entonces, pero como te decía, el proceso tecnológico de tener cédulas con chip es la tendencia. Uruguay lo tiene, los países de la región ya lo tienen, ¿verdad? Se supone que va a facilitar, digamos, el acceso también
Inclusive, como decía, tantos funcionarios públicos, capaz que hay una máquina que directamente vos pones tu cédula y ingresas a un país porque está el chip que te registra, ¿verdad? Entonces, es el proceso natural de evolución, digamos, tecnológica que tenemos que estar también participando. Claro, pues yo eso le preguntaba al viceministro, como ustedes son los dueños de la plata, Sí. son los que administran la plata pública, Exactamente, ¿verdad? administramos. Exactamente, administran la plata pública. Administramos la escasez. Bueno, es un buen punto. Entonces, me pregunto hasta dónde llega la atribución, ya que administran la plata de todos los paraguayos, hasta dónde llegan en cuanto al control, el Ministerio de Hacienda, hasta dónde llega. Porque, por ejemplo, le pongo algo, los intendentes y gobernadores reciben dinero del FONACIDE, ¿verdad?, para merienda escolar y para construcción de obras escolares. Hace 10 años. Y hace 10 años seguimos teniendo todos los años chicos que estudian bajo los árboles, escuelas cuyos techos se caen o no tienen ventanas, y sin embargo hemos visto muy pocas veces que el ministerio le dice, no, usted no ha rendido cuentas, entonces por lo tanto no va a recibir el fondo correspondiente. Y tampoco ha habido algo que impulse a que la gente tenga en cuenta que es su plata la que está siendo mal utilizada por su intendente y su gobernador para la alimentación de los chicos y para la escuela de los chicos, que es algo que debería ser sagrado, ¿verdad? Es decir, ustedes no, ¿hay algún control que ejercen? Porque las denuncias son de una cantidad impresionante. Si uno lee los datos de la Contraloría, uno se pregunta cómo este intendente sigue recibiendo plata del FONACIDE. Es válida tu pregunta, como te decía. A ver, el Ministerio de Hacienda administra los recursos que te decía justamente que son escasos. Tiene limitaciones en cuanto a sus atribuciones. El Ministerio de Hacienda provee esos fondos una vez que los municipios presenten su informe, su rendición. Sí. Si no presenta, no es que se le entrega, porque si no presenta, no se le entrega. A pesar de las presiones que siempre se recibe, no se entrega. Pero presenta cualquier tipo de informe, evidentemente, y tampoco hay control del Ministerio de Educación a ver si están cumpliendo con lo que tenían que hacer. A eso quería llegar. El Ministerio de Hacienda no puede ver si se construyó la casa, si está la escuela, en el sentido de medir. O sea, él ve el informe, el papel, claro, el documento, ¿verdad? Y ahí está la tecnología. Hay otras instituciones del Estado que tienen que hacer ese trabajo. Totalmente. Y ahí entra la tecnología y el software. Sí. Es decir, el Ministerio de Hacienda dice, bueno, voy a entrar en el Ministerio de Educación, sí, tiene que estar en línea. Toda la información tiene que estar en línea para que ustedes, que son los que reparten la plata pública, digan si corresponde o no. Además que acá hay que tener en cuenta una cosa, si es que vemos que el sistema no funciona, tenemos, digamos, como Estado paraguayo, como sociedad, tenemos la obligación de ver cómo cambiar y cómo transformar eso, ¿verdad? Reevaluemos de nuevo y se plantea una nueva propuesta, ¿verdad? Pero como bien sabes, esto no solamente depende del Ejecutivo. Claro, totalmente. No es que el sistema no funcione, es que nos castigamos a los corruptos, viceministro. Estamos hablando de otro poder del Estado totalmente, también, pero se da cuenta que todo está totalmente interrelacionado. Y todo eso que estás mencionando, Carlos, afecta a la economía. Totalmente. O sea, entonces, no es la tarea de un solo poder del Estado o una sola institución. Imagínate, me estás preguntando el Ministerio de Hacienda y es una institución de tantas, ¿verdad? Sí. Es la más importante, seguramente, es la que administra los recursos, pero tenemos que trabajar en equipo. La última pregunta, y cortito, a ver si puede darme la respuesta. ¿Cuál es la situación de los bancos en Paraguay? ¿De qué manera todo lo que pasa en el mundo afecta a los bancos de Paraguay? Los bancos, yo tengo entendido que están bien monitoreados, confío totalmente en el sistema paraguayo, en el sistema financiero paraguayo. El Banco Central ejerce un rol contralor y supervisor permanente. ¿Y no hay alertas? Yo no tengo, digamos, ningún indicio que tenga que ver alertas en bancos nacionales. Perfecto, bien. Viceministro, muchísimas gracias por venir. Pasó volando, ¿eh? Un gusto. Pasó volando. Me dijeron que sos olimpista, yo soy olimpista, así es que nos entendemos perfectamente. Exactamente. Muchas gracias. Muy así bien. Es que un gusto. Así no, su primera vez en televisión, excelente. Le agradezco muchísimo. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. El viceministro de Economía, Roberto Mernes. A la vuelta de la pausa, nos trasladamos hasta Taiwán para hablar con el embajador paraguayo en Taiwán. Ya volvemos.
Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatch. Precios increíbles, con las cuotas más bajas y además sin entrega inicial. Celular Samsung A04S 64 GB. Antes, 18 cuotas de 186.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 104.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, seguimos en el péndulo y ya saludamos al doctor Carlos Fleita, embajador de Paraguay en Taiwán. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda, embajador? Muy buenas noches para vos. Sí, buenos días para usted. Exactamente, así que acá ya son exactamente las 8:30 de la mañana del día jueves. Del jueves. Sí. Exactamente, y realmente quiero saludarte a vos y para toda tu gran audiencia y mandarles un gran abrazo acá desde Taipei, República de China, Taiwán. Muchas gracias. Parece que usted vive en el futuro realmente así, con esta hora de diferencia. 11 horas. Exactamente. Bueno, embajador, ¿cómo están los chicos paraguayos? ¿Cuántos chicos paraguayos estudian? ¿Cuántos paraguayos estudian hoy en Taiwán o trabajan en Taiwán? Bueno. Las becas Taiwán tienen varias vertientes. Por un lado tenemos las becas MOFA, ICDF y WAYU. Las becas MOFA constan de 5 años, 1 año de chino y 4 años de la carrera. Las becas ICDF son becas de maestría y posgrado y las becas WAYU son las becas para estudiar chino mandarín. En ese aspecto tenemos 230 estudiantes. Y por otro lado tenemos los chicos de la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay, que hacen 2 años de la carrera en Paraguay, luego vienen a estar 1 año y medio acá en Taiwán y luego vuelven para terminar la carrera de vuelta a nuestro país. Acá tenemos 100 chicos de esa universidad. En total tenemos 330 becarios paraguayos distribuidos en toda la isla. Y aparte 200 becarios que están estudiando en la UPTP en Asunción. En total son 530 becarios aproximadamente que el gobierno de Taiwán está en estos momentos becando, dándoles una herramienta para el futuro, para que puedan ser personas útiles para su familia, su sociedad y el país. Taiwán es el país que tiene la mayor cantidad de becarios paraguayos en estos momentos. Bueno, ¿y qué pasaría en el caso de que no gane el Partido Colorado y el nuevo gobierno que asuma, si es de la concertación, decidiera abandonar el apoyo o la relación diplomática con Taiwán y relacionarse con la China continental? ¿Qué pasaría con esos chicos? Bueno, aquí hay que volver un poco a dar a conocer cuál es el organigrama legal de nuestro país. De acuerdo a la Constitución Nacional, es el presidente de la República el que tiene la dirección exclusiva de la política exterior del país. Es decir, que es el que decide básicamente qué rumbo debe tomar la política exterior con referencia a todos los países, tanto desde el punto de vista bilateral como multilateral. El nuevo presidente que surja de los comicios del próximo 30 de abril y asuma el 15 de agosto va a tener que tomar una decisión con referencia a ese tema. Para analizar realmente la política con referencia a Taiwán, se debe tomar el interés general del país. ¿Por qué? Porque la política exterior es el conjunto de acciones que realiza un Estado dentro del sistema internacional para la defensa del interés nacional. Es decir, que abarca una serie de aspectos. Con Taiwán tenemos, por un lado tenemos la balanza comercial, que durante estos 5 años hemos crecido 504%, la cooperación cultural, que tenemos 530 becarios, 330 acá en Taiwán, la cooperación técnica, que tenemos numerosos proyectos en ejecución, y por último, la cooperación financiera no reembolsable. Sí. En el caso que el nuevo presidente de la República, dentro de sus atribuciones legales, decida cortar las relaciones con Taiwán e ir a tener relaciones con la República de China Popular,
lastimosamente todos esos aspectos van a ser suspendidos. En el caso concreto ¿Eso de es las becas, automático, embajador? ¿Es eso es automático? automático. Es automático. Es ¿No decir hay posibilidad que, de tener relaciones con las dos Chinas? no, porque el gobierno de la República Popular China exige como condición previa el rompimiento de relaciones con Taiwán y el aceptar el criterio que ellos tienen del principio de una sola China. Así que indudablemente no existe esa posibilidad dual de mantener relaciones con ambas Chinas. Nosotros hemos optado desde el 12 de julio de 1957 a tener relaciones con la República de China Taiwán, es decir, hace más de 65 años, y que en caso de que se rompan, que sería realmente un error histórico, lamentable para nuestro país, por todo lo que vamos a perder, haría de que estos chicos que están acá en Taiwán tengan dos opciones: volver al país o que sufraguen de su pecunio propio su estadía y su costo académico para proseguir la universidad. Bueno, usted sabe que muchos expresan que no sacamos todas las ventajas que podríamos sacar de nuestro relacionamiento con Taiwán, así como otros países lo han conseguido. O también algunos dicen que Taiwán tampoco ha sido demasiado generoso con Paraguay como al parecer fue con otros países. Pero hoy Paraguay sigue en relacionamiento con China, Taiwán. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a perder según usted? ¿Qué es lo que vamos a perder si dejamos de relacionarnos con Taiwán? Bueno, yo puedo hablar acerca de mi gestión durante este gobierno. Durante este gobierno, en la parte comercial, como te señalé, el intercambio de bienes y servicios creció 504%. En cuanto a la carne bovina, es decir, que básicamente que es uno de los sectores que reclama básicamente este cambio de postura, se subió. En el 2016 exportábamos 6.000 toneladas. En el año pasado terminamos exportando 40.000 toneladas. Un negocio de más de 200 millones de dólares para la carne bovina de exportación al mercado taiwanés. Se abrió el mercado de la carne porcina acá en Taiwán, y en estos momentos ya somos uno de los principales mercados para ese sector. Estamos en trámite para la carne avícola, para también lograr la apertura de ese mercado. Aparte de eso, estamos firmando el próximo 19 de abril, si Dios quiere y la Virgen lo permite, el convenio de certificación de productos de origen orgánico, por el cual desde este segundo semestre ya va a venir azúcar orgánico y sésamo orgánico acá a Taiwán. Así que en el aspecto comercial, te doy dos detalles muy importantes. En la carne bovina estamos solicitando la apertura de 2 nuevos frigoríficos para la exportación, porque los frigoríficos que actualmente están habilitados para exportar no dan abasto para la cantidad de pedidos que existe por parte de los importadores taiwaneses. ¿Cuánto más se podría vender a Taiwán entonces de carne bovina? Todo depende de la oferta exportable. ¿Por qué? Porque acá existe la libre oferta y de demanda. Es decir, que básicamente es simplemente que nuestra carne tenga dos requisitos: calidad y precio. Tenemos calidad y también tenemos precio porque el gobierno taiwanés nos ha exonerado de todo tipo de arancel. Razón por la cual nosotros creemos que este año vamos a superar todas nuestras expectativas con referencia a la exportación de carne bovina. Y te señalo de la carne porcina porque UPISA, que es el único frigorífico habilitado para exportar, está ampliando sus instalaciones para poder dar cabida a la cantidad también de pedidos que tiene para la exportación de carne porcina a Taiwán. Es decir, que básicamente en el aspecto comercial nosotros hemos crecido muchísimo y vamos a seguir creciendo. En el aspecto cultural, acabo de señalarte toda la cantidad de chicos que están estudiando diferentes tipos de carreras y que dependen de esta herramienta que les da el gobierno taiwanés para culminar sus estudios. En el aspecto técnico, rápidamente nos va a darte 3 proyectos. Primero de ellos, el proyecto Remujer, en el cual se otorga un capital semilla al
a las mujeres más vulnerables para que puedan incorporarse al sistema económico nacional. Por otro lado, tenemos el proyecto de piscicultura, que se comenzó con la producción de alevines de tilapia, luego se siguió con pacú, surubí, y hoy vamos a comenzar a cultivar camarones. Es decir, vamos a tener por primera vez camarones paraguayos cultivados en territorio nacional. Y el tema del cultivo de orquídeas, que desde el año pasado salió el primer cargamento de orquídeas paraguayas al Brasil. Pasamos de ser un país netamente importador de flores a exportar flores. Ajá, y también el tema de la, perdón Carlos, último, el tema de la financiación económica no reembolsable, que financió numerosos proyectos, entre ellos el proyecto GIS para el Ministerio de Salud, que es un sistema por el cual todos los hospitales del sector público están interconectados, el proyecto relacionado a la construcción del túnel Tres Bocas, que básicamente ya se ha inaugurado, y numerosos otros proyectos que realmente hacen a una relación bilateral muy productiva, muy provechosa para el Paraguay, y que realmente sería, como señaló el presidente Abdo, un error histórico que se tenga que cortar. ¿Y cómo tomó, es decir, alguien le comentó a usted del gobierno taiwanés alguna mención a la propuesta, uno de los candidatos en Paraguay, de que podría, si ganan la presidencia, podrían romper relaciones con Taiwán para hacerlo con la China continental? ¿Hubo algún comentario al respecto? Hubo una amplia discusión en la prensa, es decir, que eso es categórico. Debemos recordar que Paraguay es uno de los principales aliados diplomáticos de Taiwán, y más todavía después de lo acontecido con Honduras. Es decir, ellos están sumamente preocupados, vienen observando con suma atención todo el proceso eleccionario paraguayo, donde soberanamente los paraguayos vamos a decidir quién nos va a gobernar durante los próximos 5 años. Pero básicamente ellos están confiados en que todos los resultados que se han obtenido, primordialmente en los últimos tiempos, hacen de que una persona que tome una decisión en política exterior lo debe hacer de manera reflexiva, es decir, y no debe tomar en cuenta solamente un sector, o si no sería un interés sectorial, no sería un interés nacional. A la hora de la toma de decisión con referencia a Taiwán se debe tomar en cuenta todos los factores que hacen a la relación de Taiwán, no solamente a un aspecto. Embajador, Paraguay, a ver si me saca la duda. Paraguay es hoy el único país en Sudamérica que tiene relaciones con Taiwán. Y en América Latina, ¿cuántos? Bueno, Paraguay es el único que tiene en Sudamérica. Dentro de Centroamérica, ahora en estos momentos están 2, que son Guatemala y Belice. Luego están varias islas del Caribe y varias islas del Pacífico. En total, sin contar ya con Honduras, son 13. Ajá. Bueno, pero en Sudamérica somos los únicos que seguimos manteniendo relación con Taiwán. Efectivamente, es decir, que una relación provechosa, fructífera y realmente que ha dado muchos réditos a nuestro país, y que de acuerdo a la teoría de los juegos de las relaciones internacionales podemos catalogarla como de win-win, ganar-ganar. Ambos países salen ganando de esta relación. El caso de los primeros contactos con la carne avícola, ¿qué tal fue y qué posibilidades hay para ese mercado? Es buena realmente. El tema es el siguiente, Carlos, es decir, que estamos en un mercado de libre oferta y demanda, es decir, que para que vos puedas introducir un producto acá al mercado taiwanés, tenés que hacer promoción del producto. En ese sentido, en junio de este año se realiza la gran feria gastronómica aquí en Taipei, Taipei Food 2023. El año pasado participaron 11 empresas. Yo creo que este año vamos a llegar más o menos a 20 empresas paraguayas que van a participar del evento. Y como dato anecdótico, es decir, que una fábrica productora de chipa
también va a participar. Es decir, vamos a tratar de introducir la chipa paraguaya acá al mercado taiwanés. Ojalá. Y usted lleva la yerba mate y hace el cocido y va a estar como Paraguay. No, es que acá ya se importa yerba mate pajarito. Tenemos acá en venta en las góndolas la yerba mate pajarito a través de un empresario taiwanés. Inclusive se fabrica un producto que se llama mate cha, que es un té hecho de yerba mate, que es también muy consumido acá por la población taiwanesa. Gusta mucho porque es un sabor sumamente suave y diferente a los demás té. Bueno, sí, está bien. ¿Y cómo está, a ver, cómo está el relacionamiento chino-taiwanés? Porque es muy particular ese relacionamiento, embajador, ya que por lo menos en la década de los 90 y en los primeros años de este siglo, el mayor inversor en la China continental era Taiwán. ¿Cómo está ahora ese relacionamiento económico? Porque por una parte la política dice una cosa, pero la parte económica dice otra cosa. ¿Sigue eso siendo igual? No, es decir, varió mucho. Es decir, que primero para analizar Taiwán tenemos que conocer la historia de Taiwán. En el año 1949 finalizó la Guerra Civil China, Sí. en el cual salió victoriosa las fuerzas lideradas por el señor Mao Zedong, que fundó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Y el generalísimo Chiang Kai-shek, con 2 millones de chinos, llegaron a la isla de Formosa, hoy Taiwán, y establecieron lo que se denomina la República de China Taiwán, es decir, la continuación de la República China, pero en Taiwán. Hubo un periodo realmente sumamente difícil durante la década del 50, en el cual inclusive en el año 56, 58, las fuerzas chinas trataron de ingresar a territorio taiwanés y fueron rechazados. Con posterioridad, eso quedó un poco más tranquilo, un status quo que realmente benefició a ambas partes. Inclusive cuando en el octubre del 71 en las Naciones Unidas establece de que la República Popular China era la representante ante ese organismo, eso motivó de que Estados Unidos mantenga relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero no obstante estableció el criterio a través del Congreso de los Estados Unidos de la Ley de Relacionamiento con Taiwán y posteriormente de las 6 garantías para el pueblo taiwanés. Con eso básicamente Estados Unidos estableció su estrategia de relacionamiento con la isla. Hubo una época de esplendor primordialmente a partir de la presidencia del presidente Ma Ying-jeou, que firmó inclusive un acuerdo a través de... ellos no se reconocen. Sí. Ambas Chinas no tienen ningún tipo de relación oficial, pero tienen un organismo en el cual que es no oficial, pero que se interrelacionan. Entonces, esos organismos firmaron un convenio comercial que hizo de que haya numerosas relaciones comerciales, primordialmente durante todo ese gobierno establecido por el presidente Ma. Con posterioridad a la llegada del partido, es decir, el presidente Ma era del partido Kuomintang, luego llegó la presidenta Tsai Ing-wen, que pertenece al partido demócrata progresista, y ahí comenzó a enfriarse las relaciones, es decir, y tuvieron una crisis muy fuerte durante la visita de la presidenta del Congreso norteamericano a Taiwán, sí, el año pasado. Entonces, a partir de ahí y el nuevo esquema sistémico actual de dos potencias hegemónicas que se hallan básicamente enfrentadas, como son China y Estados Unidos, hace indudablemente que Taiwán sea un foco de atención muy importante. En la actualidad, numerosas empresas, no solamente taiwanesas, sino europeas y norteamericanas,
han salido de China y están intentando salir de China por el litigio existente y también por las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano de restricción de ciertos productos para la importación a China. Entonces eso hace que el capital se retire y vaya a otros lugares donde haya menos peligrosidad y también que puedan realizar sus negocios con total normalidad. Entonces, en la actualidad, el tema, si bien existe un comercio fluido entre Taiwán y China, eso ha disminuido muchísimo de lo que fue en su momento. Bueno, ¿y cómo están las relaciones actuales? ¿Hay mucha tensión? Porque leemos nosotros de que aviones chinos permanentemente ingresan al espacio aéreo de Taiwán, después salen, y hay permanente tensión en la zona. ¿Y ustedes lo sienten, embajador? No, acá la vida es totalmente normal. Es decir, que las tensiones acá en Taiwán son normales. Es decir, de 1949 que finalizó la guerra civil y vinieron a Taiwán las fuerzas del general Chiang Kai-shek, es decir, que las tensiones entre China Popular y la República de China Taiwán son constantes. Es decir, que, pero si bien es cierto, se recrudecieron los últimos tiempos, acá la vida es totalmente normal. Es decir, aparte, sería totalmente ilógico e irracional que exista un conflicto bélico acá, porque Taiwán es la 16ª economía mundial, es la primera productora mundial de chips y microprocesadores, es decir, Tianxi, que es la mayor empresa taiwanesa, tiene el 62% del mercado mundial de estos microprocesadores que se utilizan en todas las máquinas que se fabrican, desde automóviles, computadoras, heladeras, es decir, que básicamente sería una catástrofe mundial que alguien pretenda plantear. La racionalidad y el criterio un poco de que ambas partes van a buscar solucionar el conflicto de manera pacífica. Y el hecho de que Estados Unidos en la actualidad haya cambiado su política de ambigüedad estratégica, como se señalaba anteriormente, de no saber si iba a intervenir o no, a una política de señalar directamente que apoya a Taiwán de acuerdo a las afirmaciones del presidente Biden en varias oportunidades. Embajador, volviendo a los paraguayos en Taiwán, o los estudiantes, básicamente, ¿qué se van a estudiar a Taiwán? ¿En qué quieren especializarse los paraguayos que viajan a estudiar a Taiwán? Generalmente son carreras técnicas. La primera de ellas es ingeniería, eso es indudable, porque aparte la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay es exclusivamente de ingeniería en sus 4 vertientes. Y aparte, también en las becas MOFA, la carrera de ingeniería es la más cotizada. Aparte, economía, agronomía, business, que son diferentes carreras, pero que básicamente tienden hacia tener algo que ver con la tecnología. Recordemos que acá en Taiwán la tecnología es de punta, es decir, que ellos acceden básicamente a universidades que son consideradas como entre las mejores del mundo con tecnología de punta y que pueden acceder a esa tecnología sin ningún tipo de inconveniente. Y esos chicos que se forman tienen un gran plus porque aparte de tener el idioma inglés, tienen también el idioma chino, mandarín, tienen la carrera universitaria y tienen algo muy importante. Cuando uno estudia un año de chino, aprende básicamente 1200 caracteres. El idioma chino mandarín tiene 10.000 caracteres. Entonces, el chico durante la carrera va aprendiendo chino al estudiar en la universidad. Y eso solamente lo puede hacer cuando uno está convencido de llegar a la meta. Si uno no está convencido de llegar a la meta, es muy difícil lograr ese objetivo. Y todos los chicos que se reciben acá, que en la actualidad ya son más de 600, desde hace 31 años que comenzó la beca, tienen ese plus de poder tener objetivos claros y que en caso que haya obstáculos, los puedan vencer. Y sí, qué bueno, pueden comunicarse con
aprendiendo el mandarín y el chino, pueden a comunicarse con un tercio o un cuarto de la población mundial, embajador. Efectivamente, es decir, que tanto es así que yo te puedo hablar que la inserción laboral de los becados paraguayos en Taiwán es muy grande, es decir, que ellos tienen la posibilidad de trabajar acá en Taiwán si es que quieren terminar la carrera porque no hay ningún tipo de impedimento, solamente deben conseguir un contrato laboral e inmediatamente se les cambia el estatus de estudiante al estatus de trabajador. Pueden volver a Paraguay donde son sumamente cotizados por el tema del idioma chino mandarín o irse a otros países como ha ocurrido con numerosos becarios. Sí, definitivamente. Es decir, que tienen una amplia gama de posibilidades una vez al terminar la carrera. Bien, embajador, mire, le agradezco muchísimo la predisposición que tiene siempre para conversar con nosotros, tanto en radio como en televisión. Así que muchas gracias por el esfuerzo que siempre hace y gracias por atendernos permanentemente. Muchas gracias a vos, Carlos. Un gran saludo para toda tu gran audiencia. Y solo un mensaje final, decirle que Paraguay y Taiwán pueden estar separados geográficamente, pero están unidos por un mismo sentimiento de cooperación para lograr el bienestar y el progreso de ambas naciones. Muchas gracias por Perfecto, todo. no, al contrario, muchas gracias a usted. El embajador Carlos Fleitas, embajador de Paraguay en China, Taiwán. Ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta, estén atentos aquellos que padecen chikungunya. ¿Qué pasa con la chikungunya en Paraguay? ¿Por qué es tan atípica? A la vuelta de la pausa con el viceministro de Salud, Hernán Martínez, y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera. Ya regresamos. Muy bien, entramos en el último bloque y ya saludamos al ministro interino de Salud, el doctor Hernán Martínez, porque es ministro interino, ya que aguarda reposo el doctor Julio Borba, ministro de Salud. Esperemos que se recupere rápidamente porque sigue teniendo problemas con el brazo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas noches. Saludos a la teleaudiencia. Un gusto. Bueno, ¿cuándo se va a recuperar del todo el ministro? Bueno, ¿Vos no sos un médico de cabecera? No, ¿verdad? No, yo no soy su médico, no. Ah, bueno, está bien. Está ya en fase de recuperación. Ya está otra vez en fase de recuperación. Pero va a tener bueno. un reposo en serio. Esta vez en serio. Esta vez en serio. Sí. ¿Qué tal, doctor Sequera? ¿Cómo está, doctor Guillermo Sequera? Bien, Carlos. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Vos tampoco le atendés al doctor Borba, No, está bien que no la atienda. Bueno. No, pero él es un enfermo muy particular. Muy particular. No, es muy particular, sí, porque él le tenía que guardar reposo y viaja a Estados Unidos. Y los vuelos son turbulentos ahora, ¿verdad? Y en cualquier momento se puede volver a lesionar el brazo. Bueno, esperemos que se recupere rápidamente. Y vamos a lo nuestro. ¿Por qué solamente en Paraguay, doctor? Contamos, a ver, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué solamente en Paraguay la chikungunya se manifiesta como se manifiesta? Bueno, ahora es tomado en Paraguay. Antes de la pandemia era en Brasil. ¿Verdad? Así los mismos síntomas. Si uno mira las descripciones, la caracterización de los casos que tuvieron en Brasil y un poco antes también en República Dominicana y obviamente los casos de África y Sudeste Asiático, no me voy a meter, ¿verdad? Pero es una epidemia que ya circula en Brasil hace mucho tiempo. Sí, eso sí. No todos los estados al mismo tiempo, algunos estados más que otros y así, ¿verdad? Y está bien descrito. Yo creo que los grandes expertos en la región son los brasileros, ¿verdad? También hubo brotes en México, pero muy pequeños. Hubo brotes en Costa Rica, en Guatemala, pero relativamente pequeños, ¿verdad? Pero la epidemia, como estos brotes, como que están dentro de todo, y en las descripciones que muestran, tienen una letalidad que es la misma que nosotros estamos viendo, del 0,1%. O sea, por hablar los muertos nomás, ¿verdad? ¿Por qué tenemos ahora mismo nosotros y por qué no tiene Argentina, Bolivia pero o Brasil? me permite antes de que continúe. Es decir, encefalitis ya hubo en Brasil. Claro. Miocarditis ya tuvieron en Brasil también. Es decir, los síntomas no son nuevos, porque lo que anteriormente se decía que los síntomas eran novedosos, eran diferentes en Paraguay que en otros, pero ahora, según los datos, no están así. Exacto, cuando nosotros empezamos a ver cosas raras. ¿Raras cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, la miocarditis. Se describe, pero es raro no ver tanto. ¿Verdad? Decimos, ¿por qué estamos viendo esto?
las encefalitis, ¿por qué hay tanto? ¿Verdad? Los pediatras están asustados, o hay encefalitis también en adultos, ¿verdad? Muchas salas en nuestros hospitales con personas adultas con meningoencefalitis por chikungunya. Las meningoencefalitis, que pueden ser miles las causas, se multiplicaron por 5 de todo nuestro histórico en este periodo, ¿verdad? Y esos 5 veces más es exclusivamente bien así identificado por chikungunya. Pero revisando un poco la literatura, sí hay esto, y es raro. De hecho, los brasileños justamente en sus manuales te muestran, esta es y lo describe así: chikungunya típica, con la forma aguda, fiebre, dolor articulares, subaguda y crónica, y chikungunya atípica, los casos raros y muerte. Porque la muerte también es atípica y es raro que chikungunya. Dengue mata más. Dengue mata más. ¿En serio? Dengue mata más. Dengue es una enfermedad mucho más letal. ¿En Paraguay cuánta gente murió por dengue? Bueno, tuvimos epidemias que murieron más de 200 personas por año, ¿verdad? En algunas 20, en otras 70, ¿verdad? Y en algunas más, ¿verdad? El dengue es mucho más letal, y principalmente el serotipo 2, ¿verdad? Que dio su golpe más duro en 2012, 2013, sí, en aquella temporada. Entonces, volviendo, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay ahora, verdad? Esta chikungunya tenemos de 2015, un chikungunya de genotipo asiático, 2015, 2016, un brote dentro de todo localizado. El chikungunya asiático es relativamente más leve, no es tan aparatoso en las formas clínicas, ¿verdad? Y en el 2018 ya entró el africano, ¿verdad? Este centro sudafricano, EXA, SSA. Ya entró en Amambay, Pedro Juan Caballero, marzo, abril y mayo de 2018. En aquella oportunidad, y los de Amambay van a recordar, principalmente los de Pedro Juan y algunos barrios específicamente más, esa ciudad era parecida una ciudad zombie, todo así con dolor articular, todo caminando, toda la ciudad. No fue muy mediático, sí, algunos medios hablaron, pero no fue muy mediático, obviamente no toca la capital, vos sabés cómo son los medios, ¿verdad? En nuestro país. Y en aquella oportunidad los colegas y la directora Aida Cabello, que estaba como directora, me comentó, fue un equipo, fue la Sociedad de Reumatología a acompañar ese proceso. Esa fue la primera vez que entró el EXA. Después estuvo circulando en 2019, un poquito ya tuvimos casos en Central de Capital, pero tuvimos una bomba de dengue. En 2019, ese verano 2019-20, una bomba de casos de dengue, el DEN 4, que es el último serotipo que nos faltaba circular de manera masiva, era el 4. Y explotó ahí, ¿verdad? La cantidad de casos fue de las más grandes de toda la historia del dengue en el país. Eso evitó que circulen los otros. Después ya tuvimos la pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces cuando no digo que si termine la pandemia, ojalá, ¿verdad? Pero cuando está terminando la pandemia, estamos descansando un poco de ella, empiezan a sacar la cabeza de estos otros virus, ¿verdad? Dengue también, pero dengue y los serotipos que están intentando circular son los típicos que circularon antes, entonces no va a causar grande epidemia, porque acá la gente ya prácticamente todo el mundo ya pasó dengue 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Entonces, a no ser que venga un serotipo viejo que hace que el rato no circula, el DEN 3. Dengue y chikungunya, ¿te dan una sola vez? Espérame, te cierro esto. Entonces saca la cabeza chikungunya ahora y encuentra un mar de susceptibles que nunca tuvieron chikungunya, y entra en el área más poblada del Paraguay, que el área metropolitana pone el 40% de la población. Nadie nunca, o poquísima gente tuvo chikungunya antes. Entonces se está diseminando, ¿verdad? Como un polvorín, e inicia con el inicio de la temporada de lluvia, en octubre del año pasado. Y ahí nosotros marcamos. Las otras epidemias, que fueron pequeñas, empezaban en marzo, abril. Cuando empieza una epidemia, termina pronto porque ya es el invierno. Pero si una epidemia de arbovirosis empieza cuando empieza la temporada de lluvia, va a durarte todo el verano hasta que se acabe la lluvia y empiece la mitad del año. ¿Entendés? Y es lo que está pasando. Entonces, chikungunya nos está encontrando a todos susceptibles y se está diseminando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Y ahora respondo a tu pregunta: ¿se puede tener una vez en la vida, sí o no? La literatura dice que no hay reinfecciones, que solamente se puede tener una vez en la vida. Creo que para hablar con mayor propiedad es de una inmunidad prolongada, porque nada de medicina es 100%, ¿verdad? Puede ser que haya casos de reinfección y hay que investigar, ¿verdad? Es muy probable que la reinfección, algunas publicaciones más nuevas hablan de que dura entre 4 a 5 años, ¿verdad? Pero bueno, es un periodo aceptable, digamos. Ahora, el doctor Martínez, ¿está preparado el país para estas epidemias así? Bueno, estamos aguantando, Carlos. Te voy a dar un dato. Yo estuve esta mañana temprano por Coronel Oviedo. Sí. Por indicación del ministro estuvimos visitando el hospital, ¿verdad? Para justamente ver el caso del chiquito también que había fallecido. Y lo primero que le pido a la directora es, quiero tus datos
de consultas pediátricas y de adultos de los 3 últimos meses. Y me pasa enero, consultas pediátricas 390, febrero 400, ¿verdad? Marzo 1450. Casi 3 veces más. Sí. Sí, 3 veces más. Entonces, con ese dato voy a la urgencia y empiezo a hablar con los colegas. Me fui a pediatría, hablé con el jefe de servicio y le digo, ¿cuáles son los casos más frecuentes? Y me dice, síndromes febriles, de los cuales 80% son chikungunya y 20% son faringoamigdalitis, bronquiolitis, ¿verdad? 80% chikungunya. Entonces, claro que el sistema se va a ver afectado. Si vos estabas atendiendo 400 pacientes mensualmente y en un mes se te dispara a 1.450 pacientes, cualquier sistema se ve golpeado, ¿verdad? Ahora, estamos aguantando porque de ese 80% de pacientes febriles es un grupo, no es un grupo muy grande el que necesita internación. No es un grupo muy grande el que entra en terapia intensiva. Ahora, ¿qué porcentaje tienen miocarditis y encefalitis? Es bajísimo. ¿Bajísimo? Sí, menos del 1%. Lo que pasa es que es una epidemia que es gigantesca. Nosotros tenemos 55.000 casos confirmados hasta ahora. Confirmados por laboratorio. ¿Cuántas veces más voy a decir que? No, y 5 veces más o menos. Sí, exacto, 5, 6 o más. O más. Es la epidemia mucho más grande. Entonces, si yo te digo, el 1% nomás es. ¿Cuántos miles? De 300.000, de 300.000 casos que podría haber. A ver, el 1%. Vamos a repetirlo tú. Me encanta el dato. 55.000 casos confirmados por laboratorio. Así es. ¿Cuánto estiman ustedes que sería, que sería en la realidad? Para hablar con propiedad hay que hacer un estudio de seroprevalencia y encima se hace al finalizar la epidemia. Se hacen encuestas, se toman sangre y vamos a hablar con propiedad. Y tenemos planeado hacer eso. Justamente el equipo del CDC que está acá con nosotros, estamos haciendo un plan metodológico para eso. Pero para hacer una estimación así... Pero una estimación grosera. Ojo, yo te voy a decir, sí, ojo. chikungunya, hay casos asintomáticos y que contagian, porque tienen el virus, solamente no tienen síntomas. Hay. Chikungunya hay casos leves que no se van a consultar, 1 o 2 días. Hay. Chikungunya hay casos un poquito más graves que tampoco se va a consultar, se automedica. Hay. Después está ese que se va a consultar y la tienen en el pasillo y nosotros no nos notificamos, no sabemos. Después está el que se fue, la atendieron, le diagnosticaron chikungunya, pero no nos notificaron. Sabemos también eso, pero principalmente el sector privado. Y después tenemos el eficiente que cumplió, que se fue, que el médico le vio, que le diagnosticó y que le notificó a vigilancia. ¿Cuántas opciones te di? 6 te di. 6. Yo no más cuento. Pero eso en epidemiología, en vigilancia, es nomás así. Nosotros siempre vemos punta de iceberg. Yo no tengo que hacer el esfuerzo porque va a desangrar el sistema, quiere saber todo. Yo tengo que tener la finura y la destreza técnica de, viendo la punta del iceberg, saber la forma que tiene esto, ¿verdad? Y ese es el trabajo que hace un epidemiólogo. Sabemos siempre que estamos viendo solamente la punta del iceberg. ¿Y cómo se trata? Porque para eso hay que tener de cómo se trata. Por ejemplo, hay casos de personas jóvenes, no hablo de los niños, ¿verdad? De los bebés, sino de personas 20, 22, 23 años, sin enfermedad de base, normal. Este chico, el hijo del intendente de San Bernardino, lastimosamente... ¿Es una encefalitis? Sí, encefalitis. Hay otro, yo sé que está internado, una persona muy conocida, mía, está internado 23 años, estudiante de medicina, ¿verdad? Con encefalitis también internado. ¿Por qué se da, por qué se da eso? ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué unos sí, otros no? Me hace acordar esa misma pregunta me dieron con COVID. ¿Por qué este no le hizo nada al otro? No hay explicación. La ciencia todavía está en el límite del conocimiento de ese nivel, ¿verdad? Creo que está avanzando muchísimo con la secuenciación genómica. ¿Qué nos diferencian a nosotros genéticamente, que explican cómo tu sistema inmunitario reacciona de tal o cual manera y vos reaccionás mejor y yo no, ¿verdad? Eso es el momento en que se está describiendo eso en la historia de la medicina. Pero eso ocurre siempre en medicina, Carlos, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno se pone a leer, ¿verdad? Y está dentro de lo que los santos misterios, ¿verdad? O sea, no hay explicación, ¿verdad? ¿Por qué un paciente sano te desarrolla una encefalitis, ¿verdad? Ahora, con el paciente con comorbilidades sabemos, ¿verdad? Pero paciente sano, ¿por qué? ¿Verdad? Y la encefalitis, hay que decirlo, es una enfermedad terrible, o sea,
Cuando uno tiene una encefalitis, está afectado nada más y nada menos que uno de los órganos más importantes del ser humano, que es el cerebro, ¿verdad? Y ni quiere decir el corazón. Yo he visto pacientes en mi residencia que habían hecho miocarditis a Coxsackie. ¿Qué es eso? Y es un virus. Y este chico, recuerdo bien, 19 años, ¿verdad? Entró con un síndrome gripal y después empezó con signos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y se le hace el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada. El corazón estaba hecho, realmente era, Un trapo. hacía un trapo el corazón, ¿verdad? Y ocurre, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre? Es la pregunta. Ahora, lo que tienen en común, de acuerdo a la descripción de los médicos con los que hablamos, ¿verdad?, es que la mayoría de los que se internan y quedan internados y en terapia llegan prácticamente deshidratados. ¿Por qué llegan a ese nivel? ¿Por qué llegan a ese nivel? ¿Qué pasa? Hoy me decía mi compañera de producción que ella no podía tomar agua cuando le dio la chikungunya, porque le daba náuseas. Pero llega hasta ese punto que no puede uno ni consumir el agua, doctor. Bueno, imagínate, ella consciente de eso seguramente hacía el esfuerzo de tomar agua Sí, para no sí, deshidratarse, ¿verdad? Bueno, imagínate un bebé, Sí. y imagínate un anciano. ¿Verdad? Hemos visto casos, varios de los casos que fallecieron, eran hombres ancianos que viven solos y que no tenían fuerza para levantar un vaso, de servirse un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, por eso el cuidado especial que tiene que tener este grupo de población. Nosotros, tanto así como internados y como fallecidos, el patrón es el mismo. Tenemos casos jóvenes internados y fallecidos, 19, 23, 30 años, ¿verdad? Pero el 70% o 60% están entre los mayores de 60 años, internados y fallecidos, y el otro 30-40% de los niños menores de un año, entre internados y fallecidos, ¿verdad? Los dos extremos de la vida explican el patrón de la población de riesgo. En el otro, yo no te puedo decir qué es, ¿verdad? Sí tenemos un chico de 34 años que también falleció, pero sí era diabético, mal controlado, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos que no podemos explicar, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cuando una persona, es decir, ya sabiendo lo que causa, ¿verdad? Después de estas experiencias que estamos explicando, y yo trato de que esto se repita y se reitere para que también le entre a la gente permanentemente y que escuche esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la recomendación a los papás y a la mamá de los bebés y a los que cuidan a los adultos o a la persona de edad media o joven que tenga mucha fiebre? ¿Qué es? Ante el primer síntoma de fiebre, irse directamente al hospital ya. Hay otros síntomas, por ejemplo, en el bebé deja de mamar, está irritable, ¿verdad? O comienza a dormirse, ¿sí? En el anciano pasa, digamos, en que el abuelo amanece desganado, Sí. no quiere hablar, no, está cansado nomás, vamos a Dejarle dejarle dormir. Ese es el peor error que se cometió, le dejamos dormir. La deshidratación en un paciente de la tercera edad ocurre en horas. En el bebé mucho más rápido aún, ¿verdad? Entonces, surgió una controversia en el sentido de si uno tiene fiebre, o si el chico tiene fiebre, hay que llevarle a la urgencia. Claro, categórico, ¿verdad? Pero también existen mecanismos para disminuir la fiebre. Uno de ellos, ¿verdad?, que es algo que ya lo sabían nuestras abuelas, ¿verdad?, es un baño con agua templada. Sí, con agua, sí. ¿Verdad? Con agua templada, ¿verdad? Ahora, con eso no quiero decir que no vaya, no, hay que ir, por supuesto que hay que ir, más todavía en los extremos de la vida, el recién nacido, pequeñito, y el paciente ya de tercera edad, porque la deshidratación llega a tal extremo que, como dijiste, llega el paciente a la urgencia, ¿verdad?, chocado, sí. Y lo que estamos viendo con este tipo de pacientes es que es un shock que no responde a las medidas habituales, o sea, le ponemos hidratación por todos lados, pero no responde. No responde ya. No responde. Entonces, ¿qué pasa después? Lo siguiente es, se ve afectado el riñón y entramos en un círculo vicioso, ¿verdad?, del cual difícilmente le sacamos al paciente. Uh-huh. Ahora, ¿hay posibilidades de que también la chikungunya más tarde afecte al riñón de la persona? Sí, muchos casos que ¿Sí? tienen, sí. A ver, el virus, igual que el dengue, al entrar en sangre, se dispersa por todo el cuerpo y ingresa en cualquier órgano donde él pueda replicarse.
Ingresa en el corazón, produce miocarditis, ingresa en el hígado, hepatitis, toca también el riñón, entra en la médula ósea, por eso también los glóbulos blancos caen, se replica, y si entra en el cerebro produce encefalitis. Y este entra en las articulaciones también, ¿verdad? O sea, este es un virus más complejo en términos clínicos, ¿verdad? Si nosotros, inclusive un sano, una persona que tiene 30 años, sano, tiene una enfermedad de base, está con chikungunya, si yo le mido, le tomo un poco de sangre y le mido cómo están las enzimas cardíacas, cómo están las enzimas musculares, cómo está el hígado, seguro me va a salir todo alterado. Por eso también con pinza ese tipo de cosas. He visto manejos de ese tipo donde le piden todo y se asustan porque ven, hay una laboratoritis, como decimos nosotros, ¿verdad? Y el paciente está sano, ¿verdad? No, uno tiene que saber también a quién pedirle ese tipo de análisis. Una persona que tiene ya un toque coronario, un problema del corazón, ahí sí yo tengo que estar más atento al corazón, ¿verdad? Controlar la presión, si hace falta una ecocardiografía, electrocardiograma, ahí sí estar un poco más pendiente de eso, ¿verdad? Si una persona tiene ya un daño hepático, sí más pendiente del hígado, y este tipo de cosas, ¿verdad? Es un virus, dengue también, vos te acordarás, Hernán, esas primeras epidemias de dengue grande, 2006, 2007, que se hablaba mucho de la miocarditis, Sí. ¿verdad? Y bueno, el chikungunya también hace, y cuando más grande es raro que haga, ¿verdad? En el 0,1%. Pero si tenés 10.000 casos, Claro. son 1.000 personas, Sí, ¿verdad? son 1000 personas ya, sí. Y Y una puede acot- ser sorteado. Sí, Exacto. una pequeña acotación nomás. Tenemos que volver a la medicina, a las raíces de la medicina, donde el interrogatorio y la inspección del paciente es lo fundamental. Hoy en día, no pedirle una ecografía, pedirle una ecocardio, ¿dónde está la clínica? Nosotros somos de la escuela de la clínica. Si el paciente viene con la mucosa seca, taquicárdico, ¿verdad? Es un signo de deshidratación. Tenemos que volver a eso. Y por sobre todas las cosas, la empatía con el paciente. Un ser humano que, como dijo el ministro Borba, no se va de paseo a un hospital, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando con Guillermo antes de entrar. Un trabajo enorme que tenemos que hacer porque tenemos que volver a lograr que el médico entienda que el paciente es el motor de su vida. Durante toda su vida, el paciente le va a dar de comer, el paciente va a hacer de él un mejor ser humano, ¿verdad? Entonces, es una cuestión preocupante. Sí, yo quiero poner una cosa en la mesa, Hernán, porque seguramente vamos a hablar mañana, pero es importante que Carlos maneje también el tema. Hace falta el test de No, PCR, no. ¿verdad? Y mucha gente va a consultar en búsqueda del test, porque hay muchas barreras legales en términos laborales, le piden eso. Y eso no puede ser. Eso no sé cómo tenemos que regular, Hernán, una manera porque nosotros nos desangramos Con el haciendo Ministerio test. del Trabajo, tienen que coordinar con el Ministerio del Trabajo. Algo así, ¿verdad? Porque el médico, a ver, yo siempre digo, cuando uno tiene diarrea, no es que uno tiene que mostrarle a su jefe de recursos humanos su test de sus heces que se hizo para que le den. No, tuvo diarrea y punto, ¿verdad? Y bueno, chikungunya tiene que ser lo mismo. Debería ser lo mismo. Pero me diste la oportunidad, doctor, ¿qué pasa en algunos hospitales públicos que se perdió la empatía? Esto que pasó con esta chica es terrible. Sí. Y realmente a mí, cuando yo le escuchaba a la mamá de ella explicar tempranito en la radio lo que le pasó, realmente te acongoja y hasta te hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Porque uno no puede explicarse cómo vos podés permanecer indiferente a esa situación y no traer rápidamente una camilla, no rápidamente ordenar a todos, el que esté más cerca que colabore con la chica, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿hay algún protocolo de atención? ¿Qué pasa cuando hay alguien en el piso? ¿Qué pasa cuando llega alguien? Me imagino que lo primero debe ser asistencia y asistencia. Y eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Es una cuestión viene de la formación, hemos perdido la empatía, nos volvimos indiferentes porque vemos tanto sufrimiento y que ya nos parece hasta normal. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros lo que vemos, y yo estoy recorriendo las regiones sanitarias, ¿verdad? Lo que vemos es que se olvidaron de la atención al paciente. O sea, si yo le veo a un paciente, y más todavía a una embarazada, yo siempre dije, la embarazada, ojo, son dos seres humanos que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y hay síntomas que te dicen, ¿verdad? Y que te señalan de que una embarazada está entrando en trabajo de parto, ¿verdad?
esa tiene que ya estar en una camilla, cuidada, ¿verdad? Tiene que estar permanentemente el especialista viendo. Mira, yo no soy especialista en ginecobstetricia, pero hice mi internado, ¿verdad? Y yo veía cómo trabajaban, ¿verdad? Los residentes. Tenían la orden de revisar cada rato el latido fetal, ¿verdad? Pero a veces hasta cada 10 minutos, ¿verdad? O sea, estar encima de la paciente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Y una cosa, acá se creó el RAC, ¿verdad? Que es un sistema de clasificación de gravedad del paciente, ¿verdad? Entonces, tiene que haber ahí un profesional con el expertise de decir, bueno, viene Guillermo Sequera, está con un poquito de rinorrea. La rinorrea no le va a matar, puede esperar. Viene Carlos Peralta, taquicárdico, pálido, sudoroso. Ese no puede esperar. Ese paciente tiene que pasar directamente a la sala. Y ahí entra otra vez lo que yo digo, la inspección, los síntomas, tenemos que volver a eso. No, viene Guillermo con un dolor en el pecho, ecocardio. No, hay que revisarle al paciente, hay que tocarle al paciente. Es la única manera de saber orientar por lo menos hacia el diagnóstico. Y tenemos que ver al paciente rápidamente y determinar si es un paciente que va a necesitar una atención inmediata, ¿verdad? Puede haber equivocaciones, porque hay pacientes que de repente vienen y te fingen una cosa, ¿verdad? Pero esas son cuestiones aisladas, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a eso. Y estamos en eso, estamos hablando con los directores regionales, vamos a hacer monitoreos permanentes, ¿verdad? A mí me gustaría salir todos los días, ¿verdad? Pero a veces no se puede porque también hay una cuestión administrativa. Pero tenemos que volver a eso. Doctor, vos que sos el especialista, ya hay gripe aviar en la región. Así es. Y viene el invierno. Así es. Casualmente. Parece que todos los bichos se nos pegan, ¿verdad? Todas las carachas. Sí, todas las carachas parece que se nos pegan, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pero vos sabés que en términos de gripe aviar, cuando llega el invierno es que tenemos que tranquilizarnos. ¿En serio? ¿Qué pasa? La gripe aviar tiene 3 niveles de control. El primer nivel es, la gripe aviar empieza con aves salvajes principalmente, ¿verdad? Y las aves migratorias que van en busca del verano. Entonces, esta epidemia de gripe aviar se reportó ya el año pasado en el verano de los Estados Unidos y Canadá, y las aves allá se enfermaron. Bueno, ellos reportaban en Europa también, pasó lo mismo. Entonces, empezamos a registrar los casos cuando cuando estaba terminando el verano allá, se empezaron a registrar los primeros casos. Entonces, las aves cuando vienen, ahora ya está siendo invierno, se está acabando, ¿verdad? Va a empezar el verano. Y las aves de acá se van a ir allá. Entonces, ahí nosotros pasamos el riesgo. Sí. Esta es la temporada riesgosa, esta que tuvimos nosotros el verano. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Sí. Porque ya hay casos en humanos en la región. Sí, pero te repito. El primer nivel es control de las aves migratorias. ¿Quién hace eso en nuestro país? Las rutas migratorias, las aves que vienen de la Patagonia y se van hasta Alaska. ¿Quién hace eso? El MADES, ¿verdad? El MADES en coordinación con SENACSA. ¿Qué lugares hay que cuidar? Porque esas aves no es que se quedan... Buscan a ciertos lugares, que son los espejos de agua principalmente. El lago de Poá, el lago de Pacaraí, los lagos que están en el Chaco Central, la zona allá del Pantanal, ¿verdad? Bahía Negra, Puerto Limpo, esa zona, ahí descienden las aves, se quedan un tiempo, semana, comen, todo se recuperan y siguen su vuelo, ¿verdad? No son todas, la mayoría va más hacia otras zonas, ¿verdad? Entonces esos son los puntos donde si un ave con una enfermedad contacta con otros animales, empieza la historia acá. Una vez que empiece la historia, si nosotros descienden las aves y nosotros nos reportamos que hay mortandad de estas aves allá en Bahía Negra, por ejemplo, no se reporta eso. SENACSA no tomó muestra de ese lugar, más no la avisó, puede ser. Vamos a tener, y hay intercambio con otras aves de ahí, aves de corral o aves de traspatio, como ellos le dicen. Vamos a tener los primeros gallineros, mortandad en gallineros. Ese es el segundo nivel. SENACSA, así como nosotros tenemos todos los hospitales, los registros de todos los hospitales privados, públicos, subvencionados, que decir en el país, SENACSA tiene el mapeo de todos los actos productivos, ¿verdad? Para consumo local o para exportación, todo. Están todos registrados, los que están registrados también, ¿verdad? Pero bueno, tienen un buen registro de eso. Y si ellos reciben un reporte de mortandad de aves, ellos reciben periódicamente. Nosotros tenemos una muy fluida información. Hace poco hubo en Mingaguazú mortandad de aves de corral, ¿verdad? Muchas aves que murieron. Entonces se van ahí, toman muestras, ¿verdad? Terminó siendo otra cosa, ¿no? Es gripe aviar. Bien. Ese es el segundo nivel, ellos están controlando eso. El tercer nivel somos nosotros, con la salud humana, ahí entramos nosotros. Vigilancia y laboratorio central. El laboratorio central tiene la capacidad de diagnóstico de esto. Y si nosotros sospechamos gripe aviar, el laboratorio central va a poder diagnosticar en algún caso.
Sí. ¿Y en los aeropuertos quién controla? Los aeropuertos... Porque como la semana pasada le tuve al doctor Ratti acá, al doctor Manuel Ratti, y le decía, la gripe viaja en avión. Sí, pero la gripe aviar no. La gripe aviar te va a entrar de esta manera como te estoy explicando. ¿Sí? Sí. En el día en que se reporte el contagio interhumano, todos los casos que hay de gripe aviar en humano, muchos de ellos letales, pero no son muchos casos en el mundo, pero lo que hay, ese que se contagió, su señora que vive con él no se contagió, su hijo no se contagió. ¿Quién se contagió? Ese que trabaja con él y manipula a los animales que están enfermos o que se murieron y sin protección. Así son los enfermos. O sea, es del animal al humano. ¿Qué es lo que se tiene miedo? Que este es un virus, gripe aviar es un virus tipo influenza. Los virus tipo influenza son virus de mucha mutación, muchísimo más que el coronavirus, por ejemplo. Son muy mutables, ¿verdad? Entonces se tiene miedo de que algunas de las mutaciones que ocurran haga que al pasar a otra especie, la humana, y sea una nueva versión que pueda contagiarse de humano a humano. ¿Verdad? En el día que veamos que el que trabaja, la persona que trabaja en su gallinero se enferma y también se enferma toda su familia y también todo su barrio, ahí empieza la nueva historia. Perfecto. Bien. Doctor, Carlos, gracias por haber venido. Viceministro, también a usted. No, aprendemos, no saben cuánto aprendemos con ustedes cada vez que vienen. Y les agradezco que vengan siempre cuando les convocamos. Para nosotros es realmente importante repetir y repetir y repetir para ver si entra acá en nuestro cerebro la necesidad de protegernos y cuidarnos. Gracias por haber venido. Gracias. Y a ustedes, gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo.